La siguiente propuesta de pronunciamiento insta al Gobierno de España a revocar su decisión de cancelar el proyecto de conversión de la carretera nacional 435 en la autovía A83 entre Badajoz y Huelva, dotándolo de la financiación necesaria y agilizar todos los trámites necesarios para su ejecución. Está formulada por el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el señor Naharro Gata. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes ya. Permitidme comenzar mi intervención con una reflexión. Las infraestructuras no son solo carreteras, ferrocarriles o puentes. Son las venas que conectan el progreso, la prosperidad y el futuro de un territorio. Sin ellas, cualquier proyecto de desarrollo queda condenado al fracaso. Y hoy, una vez más, Extremadura sufre un nuevo agravio con la cancelación de la conversión de la Nacional 435 en la autovía A83 que debía conectar Badajoz con Huelva. Llevamos décadas esperando esta infraestructura, una necesidad que va mucho más allá de una simple mejora viaria. Pero con una frialdad absoluta, el Gobierno ha decidido eliminarla, sin estudios alternativos, sin reprogramaciones, sin opciones. Se trata de otra promesa incumplida, otro desprecio a Extremadura y otro obstáculo para nuestro desarrollo. Y no podemos callarnos. La Nacional 435 no es solo una carretera obsoleta, que lo es también un peligro para quienes la transitan a diario. Su trazado atraviesa la Sierra de Aracena, sin carriles de adelantamiento, ni áreas de descanso adecuadas. Su firme está deteriorado y los cambios de rasante convierten cada adelantamiento en un riesgo mortal. Los accidentes se repiten, las víctimas aumentan y cada vida perdida es una responsabilidad política que no se puede ignorar. En los últimos 5 años, el número de accidentes en esta vía ha crecido un 30%, con decenas de víctimas mortales y centenares de heridos. No es casualidad la falta de mantenimiento, la insuficiencia de medidas de seguridad y el nulo compromiso del Gobierno han convertido esta carretera en una trampa mortal. No estamos hablando de ideología, sino de seguridad. No es admisible que en pleno siglo XXI los extremeños tengamos que poner en riesgo nuestra vida cada vez que tomemos esta carretera. Es inaceptable que mientras en otras regiones se destinan millones de euros a mejorar infraestructuras viarias, Extremadura continúe esperando con resignación. Negarnos esta autovía no solo compromete nuestra seguridad, sino que hipoteca nuestro futuro económico. Sin buenas conexiones, como todos sabemos, las empresas no invierten. Badajoz, el principal polo industrial de Extremadura, es una de las peores provincias conectadas de España. Mientras otras regiones ven mejoradas sus redes de autovías y trenes, Extremadura sigue con sus infraestructuras del siglo pasado. Sin una conexión eficiente con Huelva y su puerto, perdemos oportunidades claves para la industria, la agricultura y la logística. No podemos hablar de frenar la despoblación si se siguen tomando decisiones que condenan a nuestros pueblos al aislamiento. Es más, el crecimiento del turismo y el sector agroalimentario se ve seriamente afectado por la falta de una red de transporte moderna. La agricultura extremeña, uno de los sectores productivos de la región, pierde competitividad por el sobrecoste logístico derivado de la deficiencia en infraestructura. Los datos no mienten. Según la Confederación de Empresarios de Extremadura, más del 70% de las empresas consideran que la falta de infraestructuras modernas es una de las principales barreras para su desarrollo. La mejora de la red viaria no es solo una cuestión de comodidad, es un requisito indispensable para la inversión y para el empleo. Señorías, el Gobierno justifica su decisión con el argumento de que no hay suficiente tráfico, pero los datos desmienten esta excusa. El transporte de mercancías en la zona ha crecido exponencialmente. Empresas como Christian Light y Grupo Industrial mueven cientos de vehículos pesados al día.
Los viajes entre Badajoz y Huelva han aumentado un 200% en los últimos años. Sin embargo, en otras comunidades con menor densidad de tráfico sí se construyen autovías, porque allí sí y aquí no. La respuesta no es técnica, es política, y Extremadura no puede seguir pagando el precio de los pactos de la Moncloa. Ayer mismo, Junts, el señor Puigdemont, este señor que no quiere a España, pero que controla la política de este país gracias al empeño del señor Pedro Sánchez de mantenerse en el sillón a cualquier precio, solicitaba 50.000 millones en infraestructuras para Cataluña a cambio de apoyar los presupuestos. Estas historias ya sabemos cómo comienzan y por desprecio también cómo terminan. Por eso yo quiero lanzar unas preguntas al Grupo Socialista. ¿Cuánto dinero se va a destinar de todos los españoles en infraestructuras para Cataluña? ¿Cuánto nos va a costar a los extremeños que el señor Sánchez se mantenga en la Moncloa unos meses más? ¿La anulación de la A83 es porque no llega el dinero para pagar los chantajes de los independentistas? Extremadura ya no aguanta más desprecios ni ningún ninguneo más del Gobierno central. El Gobierno de España no escucha ni a la Unión Europea. Una Unión Europea que ha destacado en repetidas ocasiones la necesidad de reforzar las conexiones viarias entre España y Portugal. La Nacional 435 es un eje clave para la vertebración del suroeste ibérico y su modernización. Extremadura seguirá relegada en las grandes estrategias de transportes internacionales. Es más, si analizamos los datos del Ministerio de Transporte, observamos que en los últimos 5 años otras comunidades han recibido inversiones en autovías con niveles de tráfico similares o incluso inferiores. Pero aquí viene el secretario de Estado y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, a decir que no hay dinero para desdoblar todas las carreteras. Pero ¿dónde están las nuestras? Porque ni la 430, ni la 432, ni la 435. Siguiendo con el hilo musical que comenzó esta mañana la consejera de Economía, yo sé dónde están. No están en Saturno, como decía Pablo Alborán. Están en Cataluña. Ahí es donde se invierte solo para que el señor Sánchez se mantenga en el Gobierno. Y esto es un agravio comparativo evidente que no podemos aceptar. No aceptamos que se nos diga que no hay dinero, cuando vemos cómo se destinan miles de millones a otras regiones sin problema alguno. No aceptamos que se nos ignore cuando llevamos décadas reclamando lo que es justo. Por ello, exigimos la reconsideración inmediata de la decisión de cancelar la A83, la asignación de partidas presupuestarias reales para la conversión de la Nacional 435 en autovía, la elaboración de un plan de inversión en infraestructuras para Extremadura que garantice nuestra competitividad y un calendario claro de ejecución de obras con plazos definidos y compromisos firmes. No pedimos privilegios, pedimos justicia. Mientras no tengamos infraestructuras dignas, seguiremos siendo ciudadanos de segunda a los ojos del Gobierno. Y es algo que no podemos permitir. Señorías, esto no es una cuestión partidista, es una cuestión de dignidad. Los extremeños hemos sido pacientes, hemos esperado, hemos confiado, pero ya no aceptamos más desprecio. O se rectifica esta decisión o estaremos ante la prueba definitiva de que Extremadura no cuenta para este Gobierno. Y si ese es el mensaje que quieren enviarnos, sepan que nuestra respuesta será clara y contundente. La Junta de Extremadura no se calla y nosotros, como representantes de esta tierra, no permitiremos que se siga jugando con el futuro de nuestros ciudadanos. Porque, señorías, no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo un derecho y no nos cansaremos de hacerlo hasta que Extremadura tenga lo que le corresponde. Muchas gracias. Gracias, señor Navarro. Turno de fijación de posiciones. En nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, en primer lugar, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Macías Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señor Navarro, usted insiste, y su grupo político, su grupo parlamentario, insiste una y otra vez en enfrentarnos
a Cataluña en la defensa de sus propuestas. No creo que sea una buena estrategia. En mi opinión, es mucho más prioritario que todos los grupos parlamentarios que estamos en Extremadura, que estamos representados en esta Cámara, seamos capaces de ponernos de acuerdo en qué es lo que le exigimos al Gobierno central. Gobierne quien gobierne allí, gobierne quien gobierne allí, porque algunas veces ha gobernado el PSOE, en este caso con la aportación nuestra, en otros muchos casos han gobernado ustedes, el Partido Popular, y en algunos casos con el apoyo notorio de Convergencia y Unión o del PNV, y hemos visto las consecuencias también de eso. Entonces, ante ese panorama que ya es muy conocido, que lo hemos vivido muchas veces a lo largo de la democracia, creo que es muy importante que los partidos que estamos en Extremadura seamos capaces de poner por encima de las estrategias partidistas a nivel estatal las necesidades que tenemos como región, porque así nos va. Perdimos en su momento las cajas y las perdimos y no tenemos un déficit en infraestructura histórico que no conseguimos sacar adelante, no lo conseguimos. Estamos completamente de acuerdo con que es imprescindible mejorar las comunicaciones por carretera con Huelva, imprescindible, porque efectivamente, además, hay mucho tráfico de mercancías, hay mucho tráfico de camiones. Tenemos una parte de la poca industria que tenemos, la tenemos localizada ahí, y es para que vengan los materiales y para que los materiales transformados salgan. Y estamos con carreteras que van atravesando pueblos. Ahí solo hay que ver la travesía en Burguillo del Cerro, por ejemplo. Y después hay zonas que tienen un potencial enorme turístico también. Esto hay que hacerlo, nosotros siempre insistimos. Esa es una zona también con un valor extraordinario desde el punto de vista de la naturaleza y de la conversación, y es necesario tener muy claro que no podemos perder esa joya de la naturaleza, que es toda la zona de Fregenal y después Aracena y Picos de Aroche, no la podemos perder por un desarrollismo loco. No. Las infraestructuras se tienen que hacer de acuerdo a las necesidades que tenemos, pero también en armonía con la naturaleza en la medida que se pueda. Y lo digo para el proyecto que salga definitivamente. Nosotros estamos de acuerdo que hay que hacerlo. Y usted ha hablado también de la necesidad de que haya un plan de infraestructura para Extremadura, y nosotros estamos de acuerdo. Pero nos tenemos que poner todos, nos tenemos que entender en cuáles son esas infraestructuras. Para nosotros, para Unidas por Extremadura, es absolutamente vital también el ferrocarril, porque el ferrocarril lo va a necesitar incluso más esa industria que está en esa zona. Es que incluso más que el transporte por carretera lo va a necesitar, y es que además va a ser más competitivo si es un ferrocarril de mercancías electrificados. Es que va a ser mucho más competitivo que meterlo todo en camiones diésel, que podemos competir con la energía que nosotros mismos producimos aquí, que no necesitamos seguir exportando miles y millones de derivados del petróleo para mover eso. Es que nos puede dar una autonomía inimaginable cuando hemos sido siempre absolutamente dependientes. Estamos hablando de que el ferrocarril nos daría la mayor posibilidad de desplazar la mayor cantidad de mercancía con el mínimo gasto energético. Y eso es factible, pero tiene que haber inversiones. Ahora el Gobierno de coalición está invirtiendo en esa línea, pero no está previsto electrificarla. Hay que electrificarla. Y hay que adecuarla con las obras que sean necesarias, en los polígonos industriales que sean necesarios para que se pueda utilizar por parte de todas esas localidades. Es necesaria la mejora de la conexión por carretera entre Badajoz y Huelva. Es necesaria por justicia también para estas dos provincias, que son de las más despobladas y de las que tienen una economía más débil de toda España. Pero es necesario que esto se mantenga a lo largo del tiempo. Esto no puede depender de que cambie el Gobierno cada 4 años. Tiene que ser una línea estratégica que se mantenga tanto aquí como en el Gobierno de España. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Macías. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor García García.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo, señorías. Empiezo como acabé. Ninguna duda que ambos documentos fueron redactados en el mismo sitio. Ninguna duda. Y como ve, has cocido, Has cocido, porque excusatio no petita, accusatio manifiesta. Has cocido. Y como acabé de esa manera, es decir, empiezo así, el PSOE ya no está condonando, aparte de la deuda, ya no está condonando autovías, ya no está condonando la A83. Ya se acabó el dinero para la A83, Huelva, enganche con la 66 y los Santos de Maimona. Ese es el proyecto del Ministerio. Huelva, enganche con la A66 en los Santos de Maimona. Nos está condonando la A83 y nos está condonando Almará. Nos está condonando el AVE. Nos está condonando el futuro de los extremeños, porque necesita ese dinero para los catalanes, no para los catalanes, para mantenerse en el sillón donde está. No quiero meter a los catalanes, para mantenerse en el sillón donde está. Para eso necesita el dinero. Y la propuesta de impulso que presenta el Partido Popular le vamos a votar que sí, para que no quepa duda, como parecía que quedaba dudas antes. Antes no, ahora sí. Ahora sí, antes no. Le vamos a votar que sí, sí, porque la argumentación que ha planteado no puede ser más correcta. No puede ser más correcta. Solamente hacerle un par de reflexiones. No sé si la propuesta se ha escrito aquí o en Andalucía. No lo sé. No lo sé, pero aquí en la propuesta de justificación la provincia de Badajoz no ha tenido un trato favorable, sobre todo en los últimos 7 años. Ni en los últimos 7 años, ni en el 2008, cuando estaba el señor Rodríguez Zapatero, de presidente del Gobierno, y el señor Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Y el Partido Popular, en la 7ª legislatura, presentó exactamente la misma propuesta, no de ley en aquel momento, a este Parlamento, y esos señores votaron que no. Pero es que, para más INRI, la señora Gil Rosiña, el señor Jorge Amado y la señora María del Sol Nogales Mateo estaban aquí y votaron que no. Estaba también el señor Laureano León y la señora Tortonda, que votaron que sí. Guardamos silencio. A ver qué va a votar el Partido Socialista hoy. A ver qué va a votar. Y otra solamente puntualización, que me queda tiempo, sobre la propuesta de impulso. Dice usted, o dice el Grupo Parlamentario, o dice Moreno Bonilla: por ello, el Grupo Parlamentario Popular considera prioritario el impulso e integración del corredor suroeste ibérico en el corredor atlántico, la conversión de la carretera nacional 432 en la autovía A81 entre Badajoz y Huelva. Uy, se le ha hecho bola, señor Serrano, a todo escribano hace un borrón. Aquí hay un poquito de nomenclatura cambiada. En definitiva, la justificación de esta propuesta de impulso es que se haga la autovía como lo requieren los andaluces y los extremeños, porque la justificación del señor Puente no tiene la más mínima vergüenza de que no hay densidad de tráfico. Ruego a la señora presidenta de los servicios de la Cámara si me pueden poner la fotografía. Ahí va. Ahí va. Es decir, y si no, no se ve, pero la tengo aquí. Es decir, una aplicación de última tecnología, el señor Puente no la tiene, el Google Maps. Usted pone de Zafra a Huelva, y el Google Maps nos manda por Sevilla. Se tarda concretamente 2,7 minutos y si nos salimos por Santa Olalla y Zufre, 2,13 minutos. Eso es lo que te manda Google Maps por defecto. La 435 ni la considera. Si le pones una etapa en Fregenar de la Sierra, que animo a todas las personas que la visiten, entonces el trayecto, si la cambian, pasa a 2,34 minutos, 180 kilómetros, 2 horas con 34 minutos. Esto es una vergüenza. Y que el argumento de un ministro sea es una vergüenza. Es decir, las personas se tienen que ir por Sevilla 60 kilómetros más por seguridad, aún a costa de que tiene un mayor costo económico irse a Huelva por Sevilla. Esa es la realidad. Sí, y ya ni Google Maps considera esa vía apta para ir a Huelva. Es algo para hacérselo
para hacérselo mirar. Y que esa es la argumentación de un ministro, aparte de macarra y de chabacana, la argumentación es una tomadura de pelo a todos los extremeños y a todos los ciudadanos de esta región. Y no sé si no me queda tiempo, pero solamente decir que es una comunicación necesaria y que tiene que ser un hecho en el más mínimo tiempo posible. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. A continuación, turno del Grupo Parlamentario Socialista. Por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la señora García Ramos. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Señor Navarro, señorías del Partido Popular, son ustedes realmente increíbles, se lo digo de verdad. De verdad es que pensé que no traerían esta iniciativa a debate. Guardamos silencio y respeto, por favor. Decía que tenía la esperanza de que no traerían esta iniciativa a debate después de la Comisión de Infraestructuras del pasado día 7. Pero claro, ¿cómo va a desaprovechar el Partido Popular la oportunidad de atacar al Gobierno de España? Porque, mire, en aquella comisión quedó claro que su gobierno, el gobierno de María Guardiola, lleva el mismo camino que Mariano Rajoy construyendo autovías en Extremadura. 0 kilómetros de autovías construyó el señor Rajoy en 8 años y 0 kilómetros de autovías va a construir la señora Guardiola en 4. Y aquí están, engañando, manipulando todo con tal de salvar su propio pellejo. La Junta no está haciendo nada, absolutamente nada, en materia de infraestructura y tapan su incompetencia atacando al Gobierno de España. El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, está ejecutando el primer tramo de la autovía Cáceres-Badajoz, la variante de Malpartida de Cáceres, la variante de Zafra en la A81. También está avanzando en la tramitación ambiental y en los estudios informativos de la autovía que el señor Rajoy dejó pintadas en un mapa, pero sin ningún trámite hecho. Ustedes prometieron en campaña la autovía Zafra-Jerez, la Badajoz-Olivenza, la Cáceres-Miajada y la AX1 hasta la frontera con Portugal. Dígame, señor Navarro, señor consejero, ¿construirá el Gobierno del Partido Popular algún kilómetro de autovía de los que han prometido y son de competencia autonómica? La respuesta es clara, no, porque así ya lo dijo su director general. Y ante esto, ¿qué hacen ustedes? Taparlo exigiendo al Gobierno de España lo que ustedes no son capaces de hacer. Y si nos centramos en la Nacional 435, le tengo que decir que todos los avances que se han realizado han sido con los gobiernos del Partido Socialista. El Partido Socialista ha sido el único que ha invertido y avanzado de forma continuada en este corredor. Lo único que hizo el Gobierno del Partido Popular de Rajoy en 8 años fue dejarse caducar la vía. Pero miren, vamos a votar que ¿Van a guardar silencio? Vamos a votar que sí, como lo hemos hecho en otras muchas ocasiones. El Partido Socialista ha votado que sí siempre que hay que defender los intereses de Extremadura, cuando gobernamos y cuando estamos en la oposición. Solo en este año y medio, desde el Grupo Socialista, hemos votado que sí a 4 propuestas del Partido Popular en materia de infraestructuras exigiendo al Gobierno de España. Pero es que digo yo, que igual que ustedes son exigentes ahora, deberían haberlo sido cuando gobernaron en España. Pero fíjense, ¿saben cuántas propuestas presentó el Partido Popular en cuestiones de infraestructura cuando Monago y Rajoy gobernaban en Extremadura y en España? ¿Saben cuántas? 0, 0, como los kilómetros de autovía que van a hacer ustedes en Extremadura. Cero. Señor Navarro, lleva desde el 2015 siendo alcalde de su pueblo, ¿verdad? ¿Así es? Cierto. Vale. ¿Por qué no dijo nada entonces cuando el señor Rajoy dejó caducar la vía ambiental de ese corredor de que estamos hablando? ¿Por qué no dijo nada?
¿Por qué no recogieron firmas entonces? ¿No había bolígrafos? ¿Por qué no? Miren, ustedes no son de fiar, no tienen palabra, ya lo han demostrado una y otra vez. Van a guardar Extremadura... silencio. Van a guardar silencio. Voy a pasar el bar, que está ahora en el asunto de la mañana. Entonces guardamos silencio, ¿no? Continúe, señora García. Gracias, presidenta. Ustedes no son de fiar, no tienen palabra, lo están demostrando una y otra vez. Y Extremadura no merece estar en manos de alguien que no vele por sus intereses. Termino. Desde el Partido Socialista sí que les pedimos que abandonen de una vez esta lucha partidista y atiendan a las necesidades de toda la comarca de Sierra Suroeste sin atender a colores políticos. Tienen en todos los ayuntamientos de la comarca mociones presentadas por mi partido que piden esta autovía, pero también la autovía Zafra-Jerez. Demuestren que defienden los intereses de Extremadura y voten que sí a nuestras mociones. Y si salen adelante, cumplan desde el Gobierno con su promesa electoral. La autovía Zafra-Jerez es tan necesaria como la Badajoz-Huelva. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora García. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos, el Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el señor Naharro Gata. Gracias, señora presidenta. Señor Macías, ya me gustaría a mí no hablar de Cataluña ni de las inversiones de Cataluña, pero es que todo va para ellos y Extremadura sigue pagándolo. Ya me gustaría a mí hablar de otra cosa, pero es que no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Señor García, gracias también por sus palabras y por su apoyo. Y señora García Ramos, voy a comenzar con usted. En el 2015 yo era alcalde de Valencia del Banbuey, lo sigo siendo en la actualidad, pero le han informado usted mal. También era presidente de la Mancomunidad Sierra Suroeste y en esa mancomunidad, en un pleno, se hizo una declaración para exigirle al Gobierno de Rajoy que, para exigirle al Gobierno de Rajoy que esa carretera se desdoblara y se convirtiera en autovía. Y ahí usted se equivoca. Se la traigo cuando usted quiera. Se la traigo cuando usted quiera. Hablas de la autovía Zafra-Jerez. Claro que es necesaria. Alguien de la Sierra Suroeste la lleva reclamando. Se empezó a reclamar, si no recuerdo mal, en una noticia que me ha salido del periódico Extremadura, allá por el año 2004, el señor Carlos Angulos, alcalde de Jerez, la reclamaba y decía el periódico: el presidente Rodríguez Ibarra se adelanta y promete el desdoblamiento de la carretera Jerez-Zafra. 2004. Pero también nos habla de que el Gobierno de María Guardiola no ha hecho ningún kilómetro de autovía. ¿Es verdad? Ha hecho exactamente los mismos kilómetros de autovía que el Gobierno del señor Fernández Vara en los últimos 8 años. Aún nos quedan 6 para igualaros. Nos quedan 6 para igualar ese récord, tampoco un récord un poco vergonzoso, pero nos quedan 6 para igualarlo. Pero también te digo que antes de que acabe esta legislatura vamos a construir algún kilómetro de autovía, porque por fin se va a construir la autovía a Portugal por Monfortiño, perdón. Y se va a hacer y el tiempo lo dirá. En el caso de que no se construyeran, pues aún todavía nos quedarían 4 para igualar el récord del señor Fernández Vara en la construcción de autovías. Dice usted también que las únicas inversiones en la Nacional 435 las ha hecho un Gobierno socialista. Acercaros a verla, porque creo que os han estafado. Yo creo que solo con ver el firme de la carretera, la situación que tiene esa carretera, una carretera donde no se puede adelantar, una carretera llena de curvas, una carretera llena de rasante, que es un peligro, pues yo creo que solo con verla, creo que inversiones pocas han hecho. Y yo creo que es momento de dejar este tema, porque siempre acabamos igual con el y tú más. El tiempo da y quita razones.
Y yo creo que con lo que nos debemos quedar aquí hoy, pero quedarnos aquí hoy y llevarlo a otro sitio, no hagamos como con la central de Almará, que vamos por la mañana a la manifestación y por la tarde aplaudimos al que quiere cerrarlo, o por la moción de la 432, que aquí en Extremadura decimos que hay que hacerla y que es necesaria, y luego llega al Senado y al Congreso y la votamos en contra. No, vamos a hacer algo nuevo. Yo creo que si hoy todos vamos a votar a favor de esta autovía, de la reconversión y de la Nacional 435 en la autovía, sigamos defendiéndolo en España porque los extremeños, nuestros votantes, son lo que están esperando y son lo que se merecen. Muchísimas gracias. Gracias, señor Navarro.